Ya vimos hace unas semanitas que el libro de Santiago tiene la intención de enseñarnos en qué áreas de nuestra vida estamos siendo probados como creyentes. Todos nosotros tenemos debilidades, tenemos algo que ahorita vamos a leer que se llama concupiscencia. La concupiscencia es el deseo por algo prohibido, algo que no debes de desear, pero de todas maneras lo deseas. Y todo ser humano tiene en su corazón una inclinación hacia el mal debido al pecado y a la caída, cosa que hemos heredado de nuestros padres Adán y Eva. El momento de que ellos pecaron y cayeron, fueron heredando en todos sus hijos esa predisposición a pecar. Entonces vamos a leer el versículo 12 de Santiago 1, del 12 al 15 vamos a leer y vamos a explicar algunas cositas ahí, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Vemos una escalera descendiente hacia la muerte. Vemos primero una tentación, y esa tentación es como hojas secas que se prenden con tu concupiscencia, con tu deseo de lo malo. Aquí dice en el versículo 14 que cuando de tu propia concupiscencia eres atraído y seducido, es decir, aquella inclinación tuya y mía hacia lo prohibido nos atrae y nos seduce. Y después de esto dice que la concupiscencia, una vez que da luz, trae una acción de tu parte, algo que haces, algo que te hace culpable, que nos hace culpables. Y esa culpabilidad es muerte. Muerte en el sentido de separación de nosotros con Dios. La muerte espiritual es eso, es una separación del ser humano de Dios, y Jesucristo vino a anular esa separación, siempre que nosotros tengamos el conocimiento de lo que Dios nos quiere comunicar a nosotros. Ahora, el soportar las tentaciones no es algo fácil. Se requiere de fe para eso. Y cuando nosotros tenemos fe y elegimos la fe en lugar de la concupiscencia o en lugar de la tentación, Dios nos promete una corona de vida. Ahora, podríamos nosotros tener ejemplos desde Génesis, desde Adán y Eva, siendo tentados con su inclinación a desear ser igual a Dios. Podemos ver también a Abraham siendo tentado con la promesa de un hijo y cometiendo adulterio para tratar de adelantar esa parte. Pero así nos podemos ir con toda la Biblia y con toda la gente que fue tentada, y todos, la mayoría de ellos vemos sus fallas, ¿no? Pero hay un ejemplo que a mí me gustó, que viene aquí en la Biblia, de la tentación, y es un ejemplo colectivo. Nosotros somos un grupo de hombres que estamos tratando de conocer las cosas de Dios para salir de nuestros problemas, ¿verdad? Porque realmente no tuviéramos los problemas que tenemos si no tuviéramos las tentaciones que tenemos, ¿verdad? Si no tuviéramos la inclinación que tenemos a no hacer lo que debemos de hacer. Y ese mismo problema le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y se lo llevó al desierto. Y en el desierto fueron tentados, fueron probados.
Y para darle un tour a esa parte, aunque no vamos a leer todo porque viene en Éxodo y en Números esa parte, pero te invito a que abramos Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Fíjate lo que dice el versículo 13, Primera de Corintios capítulo 10, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Primera de Corintios 10, 13. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Fíjate bien, aquí, si ahorita vamos a leer un poquito más arriba porque nos va a abrir más el panorama de la tentación. Aquí dice que Dios no te va a poner en una situación que tú no puedas resistir. Y cuando estés en una situación en donde tú estás inclinado a cometer un error, a pecar, Dios te va a poner la salida. Ahora, ¿cuál es esa salida? Porque si te pones a pensar en el pasado y empiezas a hacer memoria de todas las veces en el pasado que la regaste y que yo también la regué, no encuentras muchas salidas, ¿verdad que no? Tú dices, caramba, o sea, tenía este rollo y estaba tratando de salir de esto, pero salió esta tentación y caí, ¿y dónde estaba ahí la salida? Pues mira, la salida es el conocimiento de lo que Dios desea que hagas en la circunstancia en donde estás. Esa es la salida. Y si tú no tienes ese conocimiento, nunca vas a ver la salida. La salida está aquí, amigo. Siempre está aquí. La salida está aquí cuando alguien te tienta y te hace enojar. Eso que sabe esa persona que te hace enojar. Y tú sabes lo que dice la palabra del enojo. Y cuando la persona que te está queriendo hacer enojar, aunque no tiene salida, tienes una salida por medio de la fe y de la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, lo que te quiero decir es que el desierto o las pruebas es el escenario donde pruebas tu fe, el escenario donde pones en práctica lo que sabes que debes de hacer. De otra forma, si tú no pones en práctica lo que sabes que debes de hacer, ¿cómo sabes que si aguantas? No hay manera. Entonces, para abrirnos un poquito más el panorama, leímos el versículo 13, pero ¿qué te parece si nos regresamos al versículo 1 de ahí, de 1 Corintios 10? Porque leímos en que Dios no nos va a poner una salida, no nos va a poner una situación en donde no podamos soportar. Mira lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjate bien, escúchame bien lo que te voy a decir. Tú y yo fuimos sacados del desierto, y al momento de haber salido del desierto, normalmente salimos con violencia del desierto. ¿Sí? Dios intervino violentamente en mi vida y dijo: este es mío. Yo, aunque hubiera querido resistirme, aunque no hubiera sido algo natural en mí el reaccionar a escuchar a Dios y decir sí, te sigo, algo sucedió. Y cuando yo escuché la voz de Dios dije: no sé por qué, pero yo te quiero seguir. Y no solamente eso, sino que me arrancó del lugar en donde yo estaba pecando, el lugar en donde yo tenía un corazón inclinado hacia cosas que no me convenían a mí ni a mi familia, como a lo mejor muchos de nosotros de los que estamos aquí hemos vivido. Y en esa circunstancia Dios con violencia me saca, con un milagro.
Así como el milagro que a lo mejor hizo para cada uno de nosotros, así como los milagros que hizo demostrando su poder en Egipto para demostrarle no solamente a los rescatados, sino a los que los tenían cautivos, que Dios era poderoso para sacarme a mí de las garras de Satanás. Entonces, aunque Faraón no quería que tú y yo saliéramos de su esclavitud, Dios alargó su mano y con violencia nos sacó de sus garras. Ahora, tú podrías decir, bueno, ok, ya me sacaste de mi esclavitud, lo normal sería que me pusieras en una casa donde tuviera todas mis comodidades, ¿verdad? Porque ya no soy un huérfano, ahora ya soy hijo. ¿Sí? Pero Dios no hizo eso. Dios hizo algo que probablemente a nosotros nos sorprendería. Los pasó al desierto, nos pasó a ti y a mí al desierto. Y en ese desierto, el desierto tiene un propósito muy especial. El desierto es una incubadora de tu fe, amigo, de tu fe y de mi fe. Muchos de nosotros ocupamos esa incubadora porque recién nacidos en el Evangelio no tenemos la fuerza para sostenernos por nuestro propio medio. Y esa incubadora de recién nacidos que apenas pueden respirar, apenas se pueden valer por sí mismos, más ni siquiera tu llanto se escucha. Tiene que tu papá estar a un lado de ti, hablándote al oído todo el día y todo el tiempo. Una columna de fuego en la noche iba delante del pueblo de Israel y una nube los cubría cuando ardía el sol y caía sobre ellos. Todos los días caía maná del cielo y todos los días les daba de beber de la roca. Y aquí estamos viendo que el maná del cielo es símbolo de Cristo y que la bebida espiritual también es símbolo de Cristo. De tal forma que lo que te quiero decir, que en esa incubadora donde tú y yo estamos moribundos todavía, nos están dando leche del cielo, comida del cielo, para que tú te fortalezcas, para que tú salgas de tu condición de inválido, de incapaz de sostener tu fe por ti mismo. Ahora, esta gente estuvo 40 años en la incubadora. La mayoría de los bebés duran 1 mes, 2 meses, ¿verdad? En la incubadora. Pero algunos de nosotros a veces duramos un par de años o unos 3 años. Espero que no dures tanto tú, ¿verdad? Pero esa incubadora que se llama el desierto está diseñada para que en un ambiente controlado tú ejercites tu fe y no te mueras. Ahora, aunque hay a veces bebés que los ponen en las incubadoras, por más que los médicos o por más que la gente que los está tratando de ayudar hagan lo que tienen que hacer, esos bebés a veces mueren. No por falta de esfuerzo de la gente que los está tratando de ayudar, sino porque algo en ellos no fue tan fuerte como para sostenerse, ¿no es así? Entonces, vamos a seguir leyendo para que nos demos cuenta qué le pasó a esta gente en el desierto. Fíjate bien lo que dice el versículo 5. Mas de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí cada punto me voy a detener un poquito para explicarte, aunque es muy largo leer los textos, pero te lo voy a explicar. ¿Sí? Hubo un momento de su caminar en su incubadora de este pueblo, en donde voltearon hacia Egipto y dijeron, hey, allá nos iba mejor, comíamos carne, y aquí solamente comemos esta comida liviana que es el maná, que ya nos tiene hartos. Y como ya vimos, el maná es símbolo de Cristo. Puede llegar un momento en tu proceso de incubadora en donde Cristo te harte, donde Jesús te asquee. Y cuando Jesús te harta o cuando Jesús te asquee, como le pasó a este pueblo, si lo quieres leer y estás tomando notas, lo puedes leer en Números capítulo 11, lo que está diciendo aquí.
Dios hace algo que nos sorprende. En ese momento dice, ya no voy a mandarles maná a este pueblo, les voy a mandar carne. Y les manda carne hasta la cintura. El desierto lleno de codornices. Y la gente empezó a agarrar codornices y empezó a comer carne, empezó a comerse su pecado. Dios los dejó hacer lo que ellos querían hacer. Y cuando Dios empezó a ver que la gente se volvía a su pecado, Dios empezó a desatar esa enfermedad en ese pueblo y empezaron a morir. Llegaron a morir bastante pueblo. Y cuando el pueblo se empezó a dar cuenta de que, la carne nos está haciendo daño, dejaron de comer carne y clamaron a Dios y dijeron, perdónanos. Y Dios los perdona. El bebé en la incubadora deseó regresar de donde lo había sacado Dios y se empezó a morir. Pero el bebé lloró y dijo, no quiero morir. Aunque algunos murieron, Dios los rescató. ¿Okay? El siguiente ejemplo que nos ponen, dice, el versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Esto lo vas a encontrar en Éxodo 32. Moisés estaba en el monte hablando cara a cara con Dios. Y cuando él estaba en el monte hablando cara a cara con Dios, se tardó. Y el pueblo hablaron entre ellos y convencieron a Aarón, le dijeron a Aarón, Moisés ya se tardó, vamos a hacernos un becerro de oro y vamos a decir que este becerro de oro es el que nos sacó de Egipto y vamos a hacer fiesta alrededor del becerro. Y tuvieron tiempo de hacer todo eso mientras Moisés estaba deleitándose en la presencia con Dios. Dios voltea hacia abajo y ve, dice, este pueblo ya me traicionó. Ya está diciendo mentiras, que ellos saben que son mentiras, y aún así lo hacen. Están adorando una imagen que saben que no es Dios porque le hicieron con sus manos, y están diciendo que esa imagen hizo lo que yo hice. ¿Por qué no mejor te haces a un lado, Moisés, y me dejas acabar con todos de una vez? Le dice Dios a Moisés. Y yo voy a empezar un pueblo nuevo contigo. Y Moisés, siendo el hombre del corazón de intercesor que tenía, le dijo, no, Dios, no hagas eso. No dejes que el bebé en la incubadora se muera, porque van a decir, ¿qué tipo de médico eres? Que dejaste y no pudiste rescatar a este bebé de la incubadora. Perdónalos esta vez. Y tuvo que bajar Moisés, deshacer ese ídolo de oro, lo tuvo que moler y los tuvo que hacer que se lo tomaran mezclado con agua. Ese ídolo se hizo desecho. Eso era lo que Dios creía, pensaba de ese ídolo. ¿Sí? Entonces, no seamos idólatras, dice el versículo 7. Versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 26,000. Hubo en ese tiempo ellos ya iban a entrar en guerra, y uno de los reyes de los lugares aledaños, manda llamar un profeta de Dios. El profeta se llama Balaam. Esta parte lo puedes encontrar en Números 20, del 23 al 25, porque está un poquito largo. Y le dice, ven, maldíceme al pueblo bendecido de Dios, para ver si con tu maldición yo lo voy a poder derrotar. ¿Sí? Es lo mismo que si alguien viene y le dice a un agorero, a algún brujo, maldíceme a este pueblo que es pueblo de Dios, a ver si lo puedo matar, a ver si puedo hacer algo para que no avance. Y cuando lo mandó llamar, este hombre les dijo, no puedo yo maldecir a alguien que Dios ha bendecido. Y lo trató de convencer con dinero, lo trató de convencer con muchas cosas. Para no hacerte el cuento muy largo, este profeta por abajo del agua le dijo,
Si tú los haces que pequen, no necesito maldecirlos, porque el mismo Dios, que es su Padre, los va a castigar. Entonces él le dijo, entonces ese rey le empezó a mandar a las mujeres de su pueblo, para que las mujeres se involucraran con los hombres y los hicieran pecar en fornicación. Estaba prohibido por la ley que una mujer extranjera se mezclara con los israelitas. Y en ese momento a todos los fornicarios empezó Dios a castigarlos. Y empezó a morir mucha gente que tenía fuerza como para empuñar una espada. Y de esa forma empezaron a morir. La fornicación, el sexo ilícito, las relaciones íntimas ilícitas, es una forma de que tú mueras en el desierto, amigo. ¿Ok? Vamos a continuar. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números 21, puedes leer eso. Fíjate, este pueblo se había desanimado al grado de tentar a Dios. ¿Y a qué se refiere cuando dice que tienten a Dios? Se refiere a que lo desesperen. ¿No te ha desesperado alguien tanto? ¿Estás tú tratando de ayudar a esa persona? O a lo mejor tú y yo hemos desesperado más a la gente que a nosotros nos han desesperado, ¿verdad? Te están tratando de hacer el paro y no reaccionas, amigo. No reaccionamos a la intención que tienen con nosotros. Y este pueblo en el desierto empezó a hacer eso. Empezó a no reaccionar de una forma deliberada al favor que Dios estaba haciendo con ellos. Y Dios les mandó unas serpientes en el desierto, las serpientes ardientes. Y esas serpientes empezaron a picar a la gente y la gente empezó a morir. Y la gente dijo, no nos mates, Dios, perdónanos otra vez. Entonces Dios le mandó a Moisés a hacer una serpiente en un madero. La serpiente en un madero, Jesús nos dice su verdadero significado en Juan capítulo 3. Porque dice Jesús que así como la serpiente en el madero tuvo que ser levantada para que los que eran mordidos por la serpiente voltearan hacia el madero y dijeran, yo sé que esa serpiente que parece pecado, esa serpiente me puede salvar la vida. Y cuando la gente ponía su confianza en la serpiente que Moisés había puesto ahí, la gente se curaba aunque la serpiente lo había mordido. Y eso es Jesús para nosotros también. Entonces, no tentemos al Señor, no exasperemos al Señor. El versículo 10 dice, ni murmuréis. Eso lo vas a encontrar en Números capítulo 16. Los murmuradores, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hubo un grupo de insurgentes en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era tan numeroso como Tijuana mismo, ¿sabes? Eran 600,000 hombres de a pie. Con sus familias más o menos eran como unas 2 millones de personas. Más o menos la cantidad de gente que hay en Tijuana. Más o menos. Y esta gente empezó a murmurar del liderazgo de Moisés y de Aarón y dijo, hey, estos hombres que nos están guiando mal porque ya tenemos un chorro de tiempo en la incubadora y no vemos que lleguemos a la tierra prometida. Entonces dijeron, vamos a elegirnos líderes de entre nosotros y nos vamos a regresar a Egipto. Para no hacerte el cuento muy largo, hicieron un concurso para ver a quién elegía Dios. Y a los que no eligió Dios, la tierra se los tragó con todas sus familias. Se abrió la tierra y se los tragó. Y la gente empezó a murmurar y diciéndole a Moisés y a Aarón, diciendo, ustedes mataron a la gente que se levantó.
Entonces Moisés les dijo, yo no maté a nadie, ustedes no nos rechazaron a mí, rechazaron a Dios. No rechazas al mensajero, rechazas el mensaje. Y estas cosas, dice el versículo 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y luego dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora fíjate bien lo que te voy a decir. El propósito del desierto era, ya dijimos que era una incubadora para que el bebé no se muera, ¿verdad? ¿Cómo sabes cuando tienes que sacar el bebé de la incubadora? ¿Cómo sabes cuando el bebé ya alarmó y ya no necesita estar en el desierto? El mismo libro de los Números nos lo dice. Cuando se acercaron a la orilla de la tierra prometida y Dios dijo, este pueblo está listo, ha tenido la suficiente comunión conmigo como para saber que yo puedo respaldarlos en cualquier cosa que ellos hagan. Estaban en la orilla y mandaron a revisar al enemigo, a la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán estaban los enemigos de Dios. Y cuando llegaron a esa orilla, mandaron a unos hombres a revisar. Y nada más 2 de ellos, de los 12 que mandaron, regresaron animados, diciendo, hey, le podemos dar. Son más altos que nosotros, pero Dios está con nosotros. Podemos derrotar a los enemigos de Dios. Los otros 10 dijeron, no la vamos a armar. Son más grandes que nosotros, tienen ciudades amuralladas. Para esos 10 hombres, su Dios todavía no podía sacarlos. No podía soportarlos en todo lo que hacía. Con eso lo que te quiero decir es que la tierra prometida, a lo mejor tú te has preguntado qué simbolismo tiene o qué significa la tierra prometida. La tierra prometida es cuando tú sabes que Dios siempre está contigo. Cuando tú tienes la conciencia de que Dios está aquí todo el tiempo. Que a pesar de que vas a tener dificultades, tú vas a poder salir adelante. Solamente la gente que pensó eso, que nada más eran 2, pudo entrar a la tierra prometida. Y los hijos de la gente que se murió en el desierto fueron los que entraron a la tierra prometida. Entonces, si tú quieres entrar en la tierra prometida, no es un lugar físico, amigo, es un lugar espiritual entre tú y Dios. Es un lugar en donde tú sabes que Dios siempre está contigo, en donde tú ya estás convencido de que Dios, tus enemigos son mis enemigos. Tú me has bendecido y aunque venga alguien a maldecirme, no me van a maldecir. No tiene efecto. Voy a tener tentaciones, pero yo tengo la salida aquí porque la conozco. Esa es la tierra prometida. Y a lo mejor tú y yo podemos pasar 40, 50, 60 años en el desierto. Pero fíjate lo que dice Dios en Deuteronomio 8 sobre el episodio del desierto. Ya aquí Moisés ya le está diciendo al pueblo, ya le está hablando a los hijos de todos los que murieron, que no pudieron entrar a la tierra prometida, ellos que sí iban a entrar, y les está recordando por qué los pasó por el desierto. Fíjate lo que dice Deuteronomio 8, versículo 1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seráis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra de Jehová, prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te trajo Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiendo. Muchos murieron en el desierto. Yo no sé si aquí hay un grupo de gente que toda la va a armar, ¿verdad? Espero que sí. Yo no sé. No tengo forma de saberlo. Lo único que lo sabe eres tú. Pero sí tienes forma de saber si ya saliste de la incubadora o todavía estás ahí. Algunos estudiosos han comentado que el viaje saliendo de Egipto a la tierra de Canaán eran como 11 días. Algunos otros a lo mejor queriendo relacionar esto con cosas que vienen más en la Biblia, han dicho que 40 días, ¿verdad? Pero a Jesús también lo pasaron al desierto 40 días. Y en el desierto Jesús fue probado. Fue probado en el desierto y todas las veces que fue probado, Él no falló. Él fue probado en todo, dice la Biblia, para que sea tu representante y mi representante. Entonces, fíjate bien lo que te voy a decir, por causa de que Jesús ya pasó las pruebas, nosotros tenemos todas las de ganar, porque el que nos representa ya la armó y ya salió de eso. Entonces, para nosotros poder salir de esta condición del desierto, si tú te sientes en un desierto, hay periodos de la vida en donde uno se siente así. Pero esos periodos de la vida, como el periodo de la vida de Elías, que tuvo que pasar por un desierto, a pesar de ser un hombre de Dios, tuvo que pasar por un desierto para después entender más a Dios, estar más cerca de Dios. Y el día de hoy, yo no te quiero desanimar, yo te quiero animar. Te quiero animar a que tu fe no falte, amigo, tu fe no falte. Vienen un chorro de ideas, tienes un chorro de debilidades, pero el que está en ti es más fuerte que el que está en el mundo. Lo que hay dentro de ti es más fuerte que las presiones que vienen de fuera. Si el Espíritu Santo muere en ti, el Espíritu Santo te va a fortalecer y te va a traer a la memoria la palabra que necesitas para que en el momento de tu tentación tú puedas decir, no, Dios dice esto. Y soportar esa parte. El Espíritu Santo te va a sustentar para que tú puedas recibir la corona que Dios promete aquí en su Escritura. Y esa corona es la que para todos nosotros es lo más deseado para todos nosotros. A lo mejor has caído muchas veces como este pueblo ha caído. Pero te voy a decir una cosa. Fiel es Dios que no dejará caído al justo. 7 veces caerá el justo y 7 veces el Señor lo levantará. Hay muchas cosas por las cuales podemos caer, pero si tú y Jesús están unidos por tu fe, Jesús nunca te va a dejar en el piso. Y aunque parezca que te estás muriendo en la incubadora, Jesús te va a poner la vida de Él para que salgas de ahí. El diablo atacó a Jesús en su momento más débil. Y también el enemigo estudió al pueblo en el desierto en su momento más débil. Tú tienes que conocerte y saber cuáles son tus debilidades. Padre, te doy muchas gracias por estos hombres. Gracias porque tus misericordias son desde la eternidad hasta la eternidad para los que te aman, Señor. Intercedo por ellos. Este día hemos aprendido sobre las tentaciones. Somos hombres débiles, Señor, pero tú nos haces fuertes. Tú has venido a hacer una obra en esta tierra para transformarnos, para recordarnos por medio de tu Espíritu Santo
que tú, Señor, nos sustentas con la diestra de tu justicia. Señor, oro por ellos, oro para que ellos sean fuertes en el momento de la tentación y que puedan recibir la corona que tú has reservado para todo aquel que te ama. Señor, en el nombre de Jesús, yo los bendigo, Señor. Bendícelos tú, Señor. Señor, aquí hay hombres tristes, hay hombres molestos, hay hombres enojados, hay hombres que quisieran estar en otro lugar. Sí, Señor, el desierto es un lugar en donde si no te estamos viendo a ti, no podemos ver más que cosas malas. Pero Señor, aunque estemos caminando en valle de sombra y de muerte, tenemos que saber que tú estás a nuestro lado, que tú vas infundiéndonos aliento. Que a pesar de que parece oscuro este caminar, tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, acompáñanos para que sepamos, Señor, podamos tomarte de la mano, podamos tocarte y que nos dejes pasar a la tierra prometida, que nos dejes salir de la incubadora y que nos dejes tomar la espada para combatir tus luchas, para combatir tus guerras, porque tus enemigos son nuestros enemigos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, aleluya.